Ohayosu, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy estamos con otra curiosidad del japonés, en este caso con temática de historia japonesa. Tal vez no lo sepan, pero el canal de Fideo Mamoru no solamente se sostiene por mi gran interés por el idioma japonés, justamente en lo que voy aprendiendo, les voy enseñando lo que yo voy aprendiendo, es así, esa es la dinámica. Sin embargo, por otra parte, hay otro aspecto que es, por así decirlo, inclusive más fundacional en mi caso. Ese aspecto es la cultura, puesto que desde mis inicios yo lo que estudié, por si no lo saben, fue sociología. Y el asunto es de que, estudiando sociología, uno de los aspectos que más me llamaba la atención era de que se le hace tanto acento a la cultura europea y no hacia la cultura asiática. Justamente por ese motivo, hoy día lo que vamos a ver es un tema de cultura. Y es que vamos a ver respecto a un tema que para mí, por lo menos, considero que es central al momento de hablar sobre el tema de la cultura. Puesto que inclusive si nos pusiéramos en un aspecto más escolar, más desde la academia, ocurre que podríamos cuestionar respecto a qué es cultura. Sin embargo, cuando pensamos en cultura, ¿qué sería lo primero que se le viene a la cabeza? En mi caso por lo menos, yo lo que pienso es justamente la religión. No hay cuestión que me exprese más la cultura que la religión de una civilización, por así decirlo. En ese caso, justamente en el caso de los japoneses, ellos tienen un bagaje cultural muy grande en el aspecto religioso, ya sea por el tema de los yokai, los yurei, todo el folclore que existe en Japón nos ayuda a entender este país de mejor manera. Y justamente un aspecto de eso lo vamos a revisar hoy día. Justamente después de toda esta introducción, el tema que tocaremos hoy día es la historia de Izanami y Izanagi. Izanami y Izanagi son dos dioses muy importantes dentro de la historia japonesa. Y justamente por este motivo, justamente porque son dioses muy importantes, tienen una historia asociada que es realmente muy relevante. Justamente siendo esta la historia de cómo es que se hizo la fundación de Japón. Literalmente cómo apareció la isla japonesa, cómo apareció Japón, cómo se creó. Los relatos respecto al origen de las cosas no son de desconocerse. Justamente en la historia de la humanidad, por lo general se da un origen pues religioso, bíblico. Podría ser en el caso, por ejemplo, de la religión católica, en donde se le da el origen con Dios y cómo es que éste creó el mundo en 7 días. O inclusive también pues en parte de la religión mapuche, por ejemplo, que yo no soy tan fanático, pero también la religión mapuche tiene una explicación de cómo se creó la historia, la vida, siendo en el caso de la historia de Kaikai Bilú y Tenten Bilú. También tienen esa narrativa, esos mitos. En particular, el mito de la historia japonesa de cómo se creó el país es muy particular, puesto que, justamente como les estaba mencionando, Izanagi e Izanami son las figuras centrales. Quiero aclarar desde un inicio que Izanami e Izanagi muy probablemente les suene a ustedes. Si es que han visto, por ejemplo, la historia de Naruto, la serie de Naruto, estos dos nombres, Izanagi e Izanami, son parte de los poderes que tienen algunos de los personajes, sin entrar en muchos detalles, por supuesto. Y el asunto es de que esto no es de extrañarse, puesto que la serie de Naruto, como les he dicho en videos anteriores, toma muchas referencias del folclore japonés para impregnarlas en la historia, básicamente. Justamente ese fue el caso de, por ejemplo, de Jiraiya, que también es un personaje de la historia japonesa, como así también de Tsunade, como también de Orochimaru. Todos esos nombres, por ejemplo, esos tres personajes, fueron parte de la historia japonesa, por lo menos de la mitología japonesa. Ahora, por supuesto que aquí estamos mezclando tanto historia como mitología, por lo tanto, cabe destacar que no es como que yo tenga la última palabra tampoco. Por otra parte, si nos referimos al Izanami e Izanagi de la historia japonesa del folclore japonés, nos tenemos que dar cuenta de que estos dos dioses son dos dioses que, por así decirlo, no son particularmente especiales. Con esto me quiero referir a de que ellos venían del Tengoku. El Tengoku es el cielo. Y justamente de este cielo habían otros dioses y solamente ellos dos decidieron bajar una vez así al mundo y decidieron que en algún punto de su vida iban a crear Japón, que estaban como destinados a hacer eso y pues les dio la gana y lo hicieron. Ahora bien, quiero recalcar de que, muy a diferencia de la mitología de otros países o de otras civilizaciones, ocurre que en el caso de Japón, la mitología japonesa no introduce a los dioses japoneses como los únicos. Con esto me quiero referir a de que si bien, por supuesto que existe la mitología religiosa católica, como la budista o lo que ustedes quieran, ocurre de que para los japoneses, para por lo menos la religión Shinto, no es excluyente que estos dos dioses crearan Japón, por ejemplo, y que otro dios creara el mundo, o que otro dios haga lo que sea. Son complementarias. En este sentido, yo quiero decir de que, por ejemplo, que el dios de la religión católica creara el mundo, no contradice el mito de la historia japonesa, lo cual no deja de ser curioso, ¿cierto? Porque generalmente estos textos, los textos bíblicos, tienden a contradecirse con el otro, para generar una, dominancia.
uno quiere estar por sobre el otro. En este caso no es así. Ok, ahora con esta imagen que están viendo en pantalla, vamos a partir a elaborar la historia de Izanami y Izanagi. Digo que elaboremos la historia, puesto que en realidad no existe una sola versión, y de hecho me encontré bastantes versiones distintas, y mi intención es combinar todas para que tengamos un relato uniforme, puesto que de todas maneras, en algunos aspectos, algunos relatos coinciden con otros. Así que vamos allá. Primero que nada, aquí en la imagen podemos darnos cuenta que tenemos a Izanagi. Bueno, en realidad se le puede decir Izanagi como Izanagi. Lo encontré con ambas lecturas. En este caso aquí dice Izanagi. Y por otra parte tenemos a Izanami. En este caso ambos, Izanagi e Izanami, están con una lanza, que en este caso dice algo así como Yoro no Taboko. La última parte de no Taboko la puedo leer bien. Bueno, también el me. Pero ese no sé si es un yo. En realidad lo que dice ahí es Ame no Taboko. No lo podía leer muy bien porque esa A es un poco extraña, pero sí está Ame no Taboko en katakana. Eso dice. O no sé. Pero el asunto es que dice la lanza. Con ellos dos, o sea, con ellos dos con la lanza, lo que hicieron fue tocar, por así decirlo, como el mar, hacer como una especie de circulito, y en eso que estaban haciendo, pues eso, tocando con la lanza el mar, crearon una isla. Muy por el contrario de lo que ustedes puedan pensar, en realidad la mitología japonesa dice de que no se creó Japón así de manera esporádica. No es como que de una fuese así, ¡pam!, y se creara Japón. Muy por el contrario, lo que ocurrió fue que Izanagi e Izanami primero crearon una isla en particular. Esta isla es la isla Onogoro-shima. Aquí abajo lo dice, se la voy a marcar. Ahí está. El Onogoro-shima es esta isla de acá. Y también como dato extra, aquí tenemos un puentecito. Y este puentecito, no me aprendí el nombre, pero al tiro se los leo. Es el puentecito, déjenme un segundo. El puente se llama Ame no Ukihashi. El Ame no Ukihashi. Hashi de hecho se dice puente. Por lo tanto este último kanji de acá es el kanji de puente. Hashi. A partir de este punto hay dos explicaciones por lo menos fábulas respecto a lo que ocurrió con el tema de Izanami e Izanagi. El asunto es que después de crear el Onogoro-shima, esta isla chiquitita, lo que hicieron fue pues seguir creando otros pedazos de la isla. Justamente después de eso hicieron un palacio, y dentro del palacio, o no sé si dentro, pero cerca del palacio, etc., hicieron un pilar muy grande. Justo después de esto, Izanami e Izanagi rodearon el pilar y se encontraron, siendo el caso de que se hablaron uno con el otro como si fuese pues el final de una especie de, por así decirlo, trabajo muy harto, como que pues bueno, ese era su cometido y como que lo habían completado. Justamente lo que viene a continuación, lo que les voy a comentar ahora, es lo central, tienen que prestar mucha atención. Y que ocurre de que justamente cuando Izanami e Izanagi se juntan después de rodear este pilar, Izanami se dirige a Izanagi y le dice que tiene la intención de hacer muchos hijos. Y con esto no quiero que se refieran, o por lo menos que lleguen a pensar, que querían tener mucho sexo. Porque realmente que estos dioses no tenían sexo, lo que hacían era crear cosas. Justamente por eso crearon una isla de la nada. Pero el asunto es que Izanami le dice a Izanagi, que era el hombre, Izanami es la mujer, Izanagi es el hombre, y ocurre de que, bueno, Izanami se dirige a Izanagi y le dicen, o sea, ella le dice que quiere tener muchos hijos. Y el asunto es que Izanagi, pues le dice que bien, que ok. Ese es el punto central, es decir, esa interacción ocurrió. Ahora, existen dos interpretaciones de este evento. Una, que al Izanami dirigirse a Izanagi primero, ocurre que Izanagi se enoja porque le dice que cómo una mujer se puede dirigir a un hombre primero cuando se ven. Sí, literalmente eso lo leí en este libro, se lo voy a mostrar, en un libro de mitos y leyendas de Japón. Y ocurre de que decía, pues literalmente decía, ¿cómo osas dirigirte a mí primero? Pues bueno, esa es una interpretación. Por una parte, se entiende de que existe como una cuestión, pues, de, por así decirlo, ceremoniosa, en donde justamente Izanami debería ser recatada por ser mujer, sí, literalmente por eso, y Izanagi debería ser el que tome la iniciativa. Y la segunda alternativa de esta misma historia ocurre que es que justamente cuando se unen tanto Izanami como Izanagi, y ocurre que Izanami le dice a Izanagi que quiere tener hijos, se dan cuenta de que no pueden tener hijos. Es decir, Izanami es estéril. No están seguros por qué es así, por qué es que ocurre eso. Y es entonces cuando Izanagi se refiere a los dioses del Tengoku, y les pide consejo básicamente. En ese caso, Izanagi lo que hace es preguntarles por qué es que Izanami no puede tener hijos. Y los dioses le responden literalmente que es porque ella le propuso de manera como unilateral que tuviesen niños. O que tuviesen... con niños no quiero que se piensen a que tener hijos literalmente, sino que es crear vida. Pero el asunto es, Izanami fue la que tomó la iniciativa. Y para los dioses eso era algo malo. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Izanagi era justamente hacer lo contrario. Es decir, volver a hacer el círculo, volver a rodear
hay como decirlo, en la torre o lo que sea, y pedirle a Izanami que tuviesen pues muchos niños. Literalmente esa es como la interpretación de la historia. Ya sea que tomemos la opción A, en donde Izanagi se enoja con Izanami por hablarle primero, o la opción B, donde Izanagi va y habla con los dioses del Tengoku para pedir consejo, el asunto es de que cuando ambos logran solucionar el problema de esterilidad de Izanami, el asunto es que empiezan a crear pues muchos dioses. Dioses de todo, literalmente, de, no sé, el viento, la tierra, etc. Empiezan a crear la vida en Japón, en el país que habían creado hace unos instantes atrás. Como resultado de esta unión de Izanami e Izanagi, se crearon muchos dioses, como les estoy comentando, siendo algunos muy importantes como Amaterasu, que es la diosa del sol, o como Tsukuyomi, que sería el dios de la luna, como también Susanoo, que en este caso también es otro de los dioses, que es hijo de estos dos. Llegados a este punto, tengo que advertirles que las fábulas japonesas por lo general tienen un punto de quiebre, en el cual viene una historia bastante normal y luego se pone un poco rara. Justamente la parte rara viene a continuación, y es de que, pues bueno, no era tan extraño que Izanami fuese estéril y que eventualmente pudiese tener muchos hijos. Esa parte inclusive pasa como algo normal, o inclusive de que pudiesen crearlos de manera espontánea. Pero el asunto es de que justamente tuvieron problemas con un niño en particular, que era el dios del fuego, el cual, cuando Izanami le dio a luz, cuando lo tuvo, ocurre que ella cayó muy enferma, con una enfermedad letal, literalmente una enfermedad que la mató. Una vez Izanami cae muerta, por supuesto que Izanagi se enfada bastante y culpa a su hijo, al hijo del fuego. Quedándonos con la imagen de un Izanagi devastado por la muerte de su esposa, Izanami, podemos darnos cuenta de que en este caso él tenía la intención de no rendirse. Él no quería dejar el lado de su esposa, mucho más considerando de que eran dioses. No creo que ellos estuviesen acostumbrados a que se les murieran sus familiares. Justamente por este motivo, Izanagi tiene la ambición de ir a ver a su esposa al Jigoku. El Jigoku, si ustedes no lo saben, es el infierno japonés. Justamente él tiene la intención de ir al infierno y ver a su esposa una vez más. Izanagi, dispuesto a darlo todo para poder volver a ver a su amada una vez más, como les estoy mencionando, va hacia el Jigoku. Y muy por el contrario de lo que ustedes puedan pensar, el Jigoku no se encuentra en una parte súper difícil de acceder. Literalmente el Jigoku solamente es custodiado por una piedra. O sea, mueves la piedra y puedes ir al Jigoku, al infierno. Es tan sencillo como eso, es bastante raro, extraño. Como les menciono, Izanagi, totalmente decidido a ir a ver a Izanami, lo que hace es literalmente ir, cuando está ahí, cuando está en la puerta del Jigoku, se encuentra con su amada, porque la alcanza a escuchar al otro lado. Y Izanami le responde de que ella preferiría que no entrara y que no lo viniera a buscar, que no la fuera a buscar en realidad, porque ella temía que él se fuese a impresionar de manera negativa por su nueva apariencia. Él obviamente hizo caso omiso y decidió entrar al Jigoku. El motivo por el cual Izanami no quería que Izanagi entrara al Jigoku era justamente porque su apariencia estaba totalmente demacrada. Ella ya había muerto y una vez en el Jigoku ella había perdido toda su divinidad. Ella estaba totalmente corrompida, por lo tanto estaba con una apariencia bastante putrefacta y mala, era de un aspecto muy horrible. Y justamente Izanagi, al verla por primera vez, quedó totalmente en shock. Y su primera impresión y su primera reacción fue escapar. Como podemos ver en esta ilustración que les estoy mostrando, Izanagi, que es este personaje de aquí, lo que hace es obviamente escapar del Jigoku, porque Izanami, que es quien tenemos acá, se encontraba ya pues putrefacta, ya estaba en un estado muy malo. Y ella, en realidad, cuando Izanagi la vio, se enojó bastante. Se enojó hasta el punto de querer matarlo. Justamente por ese motivo, Izanagi tuvo que correr. En ese caso, justamente, Izanami, bien digo, lo que hizo fue crear distintos dioses, o en realidad que demonios, dentro del Jigoku, que son estos que están acá. Yo no puedo leer todos los nombres, porque no me los sé, pero todos dicen Kami, que es esta parte de acá. Dice Kami, Kami, Kami. Por lo tanto, Izanami, en su arranque de furia, hizo bastantes dioses, en este caso malvados. Inclusive creó esta que está aquí, que se llama Yomotsu Mikome, que es este, miren, se los voy a mostrar. Como les estaba diciendo, el Yomotsu no Mikome es este personaje que tenemos acá. Tal vez no lo puedan ver muy bien porque tengo un recorte medio extraño, pero no importa. El asunto es que es este que tenemos acá, que se llama Shikome. Y pues nada, es este mono que tenemos aquí. Miren, se lo voy a mostrar. Este de aquí. Es bastante feo y lo he visto en bastantes ilustraciones, por ejemplo, de la serie de Shin Megami Tensei. Pues he visto bastantes este Yomotsu no Mikome, que es este personaje que acabamos de ver hace un rato.
es en este punto de la historia donde se pone bastante tragicómico. Y que ocurre que Izanagi, que es este personaje que vemos por acá, lo que hizo al escapar del Yomi es justamente tirar distintos tipos de frutas. No me pregunten por qué se puso a tirar fruta mientras corría, pero el asunto es que tiró tanto un Budou, que serían las uvas que tenemos acá, el Takenoko, que sería este que tenemos acá, que si no recuerdo mal, o sea, si por la ilustración, veo que es como una raíz de bambú, y por último un Momo, que son estos que son los Peach. Tiró un Momo. Y el asunto es que tiró todo esto, y por último cerró la puerta del Jigoku con una piedra, que era la piedra que ya estaba desde antes. Una vez Izanami se había escapado del Yomi, ocurre de que existen distintas interpretaciones de lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después, según una de estas interpretaciones, es que Izanagi lo que hizo fue limpiarse, puesto que después de haber ido al Jigoku, al Yomi en realidad, pues quedó pues con muchas impurezas. Estamos hablando de que fue al infierno literalmente, y él era un dios, alguien celestial. Por lo tanto, cuando se estaba limpiando, justamente lo que se quitaba los ropajes y se limpiaba con algún tipo de, no sé, agua o lo que sea, de que se crearon distintos dioses. Justamente en este aspecto hay alguna rama en la cual mencionan que ocurrieron las cosas de esa manera, y otra en la cual dicen pues que estos dioses simplemente nacieron como parte de la interacción entre Izanami e Izanagi. Ahora bien, de los dioses que nacieron de esto que les estoy comentando, de los ropajes de Izanagi, justamente están en el caso de Amaterasu, que es este dios que tenemos acá, que es la diosa del sol. Tenemos también a Susanoo, que como podemos ver es el dios del mar. Y también tenemos a Tsukuyomi, que sería el dios o la diosa, no estoy muy seguro, de la luna. En este caso estos tres dioses nacieron únicamente de Izanagi, que es este compadre que tenemos acá. Y también por aquí dice que, por ejemplo, el ojo derecho, no, disculpa, el ojo izquierdo, que acá dice Hidarime. El ojo izquierdo del ojo izquierdo se supone que nació Amaterasu, que es esta diosa que tenemos acá, Amaterasu. Pues bueno, es la misma que está acá abajo. Así que ahí lo tienen. Por una parte, por supuesto, Izanagi se escapó del Yomi, pero también existe la interpretación de que una vez escapándose y limpiándose de las impurezas, creó a estos otros dioses. Y ya para terminar esta historia, ocurre que Izanagi e Izanami quedaron en muy malos términos, como se pueden dar cuenta. Y es que ocurre de que Izanagi quedó totalmente traumatizado después de ir al Yomi. Y por cierto que tengo que hacer la aclaración de que dije Jigoku todo el video, pero me refería al Yomi, que es el infierno japonés. Y pues bueno, Izanagi quedó traumatizado y en la última conversación que tuvo con Izanami, Izanami le dijo, le prometió por sus ovarios que ella iba a matar 1000 almas al día para darle un escarnio, para básicamente, no sé, hacer que se acuerde de ella todo el tiempo. Y Izanagi le dijo que por el contrario, él no estaba para nada enojado y que lo que iba a hacer era hacer 1500 vidas cada día para contrarrestar pues ese efecto, el efecto de Izanami. De esta manera nos podemos dar cuenta que la historia de Izanami e Izanagi, si bien es una historia fundacional de cómo se creó Japón, también es una historia que tiene distintas moralejas y que también es bastante triste y tétrica al mismo tiempo. Por lo tanto, no deja de ser una historia bastante interesante y relevante de reseñar. Y yo por lo menos me quedo bastante contento habiendo resumido toda la historia en poco tiempo y también siendo por supuesto que el embajador de la historia japonesa, que no vi tanta gente que estuviese interesada en el tema. Así que aquí queda mi pequeño granito de arena. Y bueno, llegamos al final de este video. La verdad es que espero que puedan apreciar el esfuerzo que le puse a hacer este video, porque, por si ustedes no me creen, lo tuve que grabar 3 veces. Tuve que 3 veces decir lo mismo. Fue horrible. Y espero que eso lo puedan apreciar mucho porque, pues, no sé por qué siempre me ocurren estos temas. Siempre me ocurre algún tema técnico que no puedo superar. Pero bueno, el asunto es de que espero que les haya gustado mucho el video, espero que les haya gustado la explicación que les di y espero que les haya parecido muy interesante el tema de la historia de Izanami e Izanagi. A mí particularmente me parece muy interesante y me llama la atención de que no sea un tema más relevante en la comunidad hispanohablante respecto de Japón. Así que lo dejo ahí, sin nada más que añadir y esperando que le puedan dar al poderosísimo botón de like, comentar, suscribir y todo lo que ustedes quieran. Me despido. Mata Condone.